Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Ocio Gamers en directo. Soy José y estoy hoy súper emocionado porque tenemos Nintendo Direct, sí. Bueno, hace mucho tiempo que no tenemos un Nintendo Direct y bueno, hoy vamos a poder ver un Nintendo Direct completo. Parece ser que se anuncia que van a ser 40 minutazos y bueno, vamos a ver en un principio nuevos títulos para Nintendo Switch según anunció Nintendo para lo que queda de año. No sé si veremos algo de primeros del año que viene, pero bueno, parece ser que va a estar centrado en los lanzamientos que vamos a tener para todo lo que queda de año. Hace poquito se lanzó Splatoon 3 y bueno, aunque sabemos que hay un Pokémon que va a salir para final de año, pero ya no hay, sí que hay algunos lanzamientos más por ahí, pero algo gordo, algo Fifth Party, algo más, seguro que se puede colocar en alguno de los meses que quedan para final de año y bueno, completar un año que, bueno, va bastante bien, que parece que es bastante redondo para Nintendo y como ya os he comentado al principio del vídeo, con muchísimas ganas de verlo, sobre todo porque Nintendo lo anuncia como un Nintendo Direct completo. 40 minutazos que vamos a pasar súper bien y bueno, vamos a ver qué es lo que nos anuncia Nintendo. Apenas quedan ahí 9 minutillos para que empiece y me muero de ganas, la verdad es que sí. Hay muchas especulaciones y hay rumores y cosas que se dicen por ahí, de las cuales prefiero no hablar mucho porque tampoco quiero chafar a nadie la sorpresa. Yo tampoco he querido investigar demasiado, sobre todo en estas últimas horas, porque prefiero disfrutarlo sin saber qué van a lanzar. Aquí tenemos ya el contador en la página web de Nintendo. Lo tengo puesto el directo en Nintendo España, por lo que creo que vamos a tener subtítulos en castellano y vamos a poder seguirlo muy bien. Vamos a asegurarme que, bueno, ahí pone que no hay subtítulos, configuración, vamos a configurarlo a 1080, que lo veamos de la mejor manera posible. Y bueno, parece ser que sin títulos no vamos a tener disponibles, pero igual están integrados. Porque ya os digo que el Nintendo Direct lo estamos cogiendo directamente desde la página web de Nintendo, de YouTube de Nintendo España. Hombre, un saludo a Luis Carvajal, que está por aquí conectado y nos ha escrito por el chat. ¿Qué tal, Luis? Vamos a ver qué nos enseña Nintendo. La verdad es que tengo muchísimas ganas. Antes de empezar con este Nintendo Direct, que quedan apenas 7 minutos, voy a recordar, como siempre hago en los vídeos, que dejéis ahí algún like, dejar un like que se agradece muchísimo. Y bueno, dejar algún comentario que se agradece también. Os podéis suscribir al canal. Hay por ahí algún botón para suscribiros y podéis activar la campanita que creo que está sonando para que os lleguen notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos. Y recordaros también, ya como hoy os lo digo en directo, que tenemos un sorteo en vigor. Ya dentro de poco voy a desvelar la fecha del sorteo. Si os queréis participar, si queréis participar en este sorteo, simplemente tenéis que dejar un comentario con la palabra sorteo 50 y bueno, pues estar activos en el canal, pasaros por algún directo, dejar algún comentario más, nos conocemos y os apunto para el sorteo. Nada, Luis, lo que haga falta, un saludo. ¿Tiene ganas del direct? ¿Qué van a anunciar? Yo la verdad es que tengo ganas porque hay expectativas, sobre todo de ver a ver si vemos algo de Zelda Breath of the Wild y la segunda parte y bueno, también no sé, es que no quiero decir nada, vamos a disfrutarlo. Bueno, pues como os decía, terminando lo del sorteo, podéis conseguir una tarjeta de 50 euros, sorteo 50 y estar activos por el canal, ¿vale? Un mensajito con sorteo 50 y estar activos por el canal. Y bueno, poco más que deciros, vamos a volver aquí a la página donde está el contador. Quedan 6 minutos para que sepamos más de los nuevos títulos que va a lanzar Nintendo en este 2022. Quizás enseñe algo de 2023. Y bueno, yo espero que en este direct no veamos solamente juegos que ya han sido anunciados, sino que se reserven unas cuantas cosas para enseñarnos. ¿Qué podríamos decir sin hacer ningún spoiler? No puedo decir nada, no quiero decir nada. Yo me imagino varias cosas. En especial, bueno, eso no sería un spoiler, estaría guay que nos enseñaran algo de lo que ya se ha anunciado en otras ocasiones. Pues por ejemplo, algún teaser o algo de Metroid Prime 4. Quizás que nos enseñen algo más de Breath of the Wild, que ya no falta tanto. Ya queda muy poco. Decían que era primavera 2023. Pues nos pueden adelantar ahí algún teaser o algo.
y que nos hagamos una idea de un poco más de cómo va a ser el título. Eso estaría muy bien. Otros anuncios. No quiero hablar, no quiero spoilear a nadie. Tampoco sé nada, ¿eh? Tampoco he mirado mucho, como ya digo, pero no sé, títulos Fifth Party, unas nuevas entregas de sagas ya conocidas de Nintendo, estaría guay. Sabemos que vamos a tener este año, como comentaba, pues juegos de Pokémon. Tenemos también Nier Automata que se anunció. Creo que vamos a tener también, bueno, hace poquito que salió Xenoblade Chronicles 3. Y bueno, tenemos Monkey Island. Monkey Island en adelanto para la Nintendo Switch, que lo vamos a tener la semana que viene, el día 19 de septiembre. Si os gusta el juego, si os gusta la saga Monkey Island, la voy a jugar aquí en directo, el primer día de lanzamiento. Así que estar atentos al canal. Lo haremos el lunes, si no me equivoco, y no hay cambio de planes, aunque ya lo pondré, pondré el anuncio, ¿no?, del vídeo, pero en un principio yo creo que va a ser el lunes a las 8, de 8 a 10 o así. Estaremos dándole caña a ese Monkey Island. Y bueno, muchísimas ganas de probarlo también, una alegría, como ya digo, que se lance primero en Nintendo Switch. Y aparte de eso, estoy intentando hacer memoria porque sí que es verdad que se han anunciado unos cuantos títulos más para este año, pero como no me llaman tanto la atención, pues me despisto, ¿no?, con esos lanzamientos. Y bueno, ¿por qué no? Saber algo más, saber qué Nintendo, qué más nos tiene preparado Nintendo. Yo, el único miedo que tengo con este Direct es que se centren demasiado, pues, con algunos de los títulos que ya conocemos. A ver, aunque me gustaría ver contenido de Zelda Breath of the Wild, tampoco me gustaría que se centraran mucho en ese Zelda Breath of the Wild 2, porque es un título que ya sabemos que va a salir. Molaría que enseñaran, pero que tampoco se vuelvan locos. Molaría que enseñaran algo más de Pokémon, pero que tampoco se vuelvan locos, porque son al final títulos que ya conocemos. Y a mí lo que más me gustaría en este Nintendo Direct es que se anunciaran títulos nuevos. Algo nuevo para el catálogo. Y bueno, ya para que la Nintendo Switch lo termine ya de petar del todo con más de 100 millones. Creo que habían superado ya los 110 millones de unidades vendidas. Y bueno, con la competencia que está ahí, que le está costando arrancar, ¿no? Sobre todo también por la falta de stock de las consolas. Por cierto, hablando de competencia, hoy mismo también va a hacer PlayStation un directo, ¿no?, que se llama State of Play, y lo va a hacer esta noche a las 12. Yo no voy a poder estar por tema familiar, no voy a poder estar en directo, pero sí que os traeré un resumen de ese State of Play, que también le tengo muchas ganas, porque con PlayStation pasa un poco parecido, ¿no? Que sí que sabemos de algún título. Bueno, hemos tenido The Last of Us y el God of War anunciado, hablo de títulos Fifth Party, ¿no?, de Sony, pero estamos un poco más perdidos, un poco perdidos de lo que va a haber más allá, ¿no? Con Nintendo pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos ahí unos títulos anunciados, pero ya toca saber algo más, ¿no? Ya que este año no hemos tenido E3, han habido unos anuncios, pero no hemos tenido un E3 como tal. Entonces ahora, en este septiembre, pues hay un montón de ganas de saber sobre nuevos títulos. No se escucha. ¿Qué es lo que no se escucha? ¿No me escuchas a mí? Alejandro, ¿me escuchas? Porque yo creo que a mí me indica todo que sí que me escucho. Alejandro Hernández, confirma que me escuchas, porfa. ¿Me escucháis? Podéis confirmarlo por el chat que se me escucha. A ver si estoy aquí, venga a hablar y tengo algún problema técnico, pero bueno, según me indica aquí todo, se me escucha. De todas formas, me vais a hacer que lo pruebe. Pues yo entro a YouTube y veo a ver si me escucho o no. Pillamos el móvil y a un minuto que falta vamos a buscar aquí Ocio Gamers y vamos a ver si me escucho. Y tengo algún problema técnico, pero bueno, según me indica aquí todo, se me escucha. Se me escucha, ¿eh? De todas formas, me vais a hacer que lo pruebe. En YouTube se me escucha. Pues yo entro a YouTube y veo a ver si me escucho o no. Vale. Pues nada, yo la verdad escucho. Vale, Alejandro, mira a ver si tienes que ajustarte volumen o algo, porque yo me he comprobado a mí mismo entrando con el móvil y me escucho, ¿eh? Bueno, pues vale, después del susto que me ha dado Alejandro. Bueno, pues estamos ya a punto de empezar ese Nintendo Direct, que quedan 33 segundos. Alejandro Hernández, que se llama igual que mi cuñado, aunque no creo que sea él.
Y bueno, pues nos quedan 23, 22, 21 segundos y tenemos ya un Nintendo Direct tan esperado, como ya digo, porque no tuvimos uno en L3 en junio y hemos tenido que esperar a septiembre para ese Super Nintendo Direct. 40 minutazos que empiezan ya mismo. Me voy a poner los cascos porque no me quiero perder detalle. Peggy 18. Vamos a ver. Ahora, confirmarme también que se escucha bien el... We live on the continent of Elios. 4 realms surrounding a holy land at its center. 1,000 years ago, our lands endured a vicious war with the fell dragon. We called upon heroes from other worlds to aid us, heroes known as emblems. With them, the warriors of our nations fought as one. In Vale, the este end, juego we parece were nuevo, victorious in defeating and imprisoning the fell dragon. In the years since, our world has been safe. But now, I sense a resurrection. The binding weakens. Esto es un nuevo Fire Emblem. Un nuevo Fire Emblem tenemos. Vale, no soy muy fan de la saga, pero sé que es una saga muy buena y hay muchos fans de ella. Voy a ajustarme el volumen de los cascos. Ahora. Fire Emblem Engage. You're awake! Huh? You're really awake, yeah? 1,000 years? That's how long I've been asleep. What are those horrible things? Gráficamente se ve súper bien, Siguen mejorando los gráficos dentro de las capacidades de Nintendo Switch con cada título, War. The Fell Dragon. I feel like I can almost remember, but I've had my eye on you. the ring. Marth, right. Sigurd, Leave it to me. A ver, os tiene que gustar el género de combate por turnos y de rol, pero... The time has come. Now, as one, emblem, engage! One strike will decide it all. Please grant me your strength. She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios. Independientemente de que este título a mí personalmente me pueda gustar más o menos, gráficamente lo veo muy bien, Muy bien. Vale, lo tenemos en enero 2023, vale. Bueno, esto significa... 皆さんこんにちは。 Hola a todos. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。最初にご覧いただいたのはシリーズ最新作ファイアーエンブレムエンゲージです。本作は通常版の他にさまざまな特典がセットになったファイアーエンブレムエンゲージエレオスコレクションも発売いたします。 Esta edición especial agotadísima. 本作 La の gente se 今 va a 後の pelear 続 por 報にご期 conseguirla. 待ください。 Sobre todo 続い entre て los は fans, ¿no? ヘ Del ッドライ título. ンをご覧ください。 Vale, vamos a ver. Hombre, takes two to It Takes tango. Two. Cody and May's relationship is on the rocks. But it gets even tougher when they're turned into dolls. To get their bodies back, they'll brave an onslaught of challenges where working together is the only way forward.
team up and cooperate with a Este juego friend dicen in this que critically está acclaimed muy bien, muy two-player bien, muy bien. Yo no platforming lo he adventure. jugado, ¿eh? Even the bumpiest road can be traveled with someone by your side. Venture through fantastical ¿Lo habéis worlds visto? Como filled si with se quiere se challenging puede. experiences around Este juego every salió corner. para In addition to PlayStation single 4, console play, PlayStation the game 5. can also be consoles via local wireless or online with a Va, pal cómo via mola. the free Friends Pass. Help Cody and May return to normal. With a partner, of course. Me ha parecido ver que en el modo It Takes Two launches on online Nintendo la Switch pantalla ya no November es 4th. partida, ¿no? Pre-orders 4 begin de today noviembre. Bueno, on eso está Nintendo aquí mismo eShop. ya. The forbidden story begins. Uy, uy, uy. Madre mía, se están anunciando cosas muy buenas en este direct, ¿eh? Project After Zero. mysteriously vanishing as a child, Ruka Minazuki visits an abandoned hospital in No search los he of her jugado, lost memories. pero sí que he oído hablar de estos títulos y que son muy buenos. De miedo. Use the camera obscura Para to los repel viernes, evil para spirits los juegos de and miedo que traigo al uncover canal los the viernes. memories that were sealed away. A dark curse looms near. What ancient rituals will be revealed? Project Zero, Mask of the Lunar Vale, Eclipse, principio de launches for the 2023, first time vale. in the Esto West on significa que en Nintendo el direct Switch también next van a year. enseñar cositas de primero de año, ¿eh? There's a new hero who looks mechanical? Introducing Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. Vale, esto es un pase de expansión para Xenoblade Chronicles 3. This is Ino, a Un new juego que están hero. diciendo que aunque She no es mi appears to género be, favorito, están mechanical? diciendo que está muy bien. Complete Y her bueno, pues quest to tenemos have aquí her un pase de join your party. expansión. Expanding your options for classes and battle strategies. Nos guste más o menos lo que está Challenge anunciando battles will also Nintendo, be added. desde luego están anunciando Test your cosas mettle in consecutive battles gorditas, ¿eh? against No, tough enemies. de momento nada indie. Defeat all enemy waves Grandes to títulos, earn nuevos rewards. anuncios, un pase de Challenge batalla. even stronger enemies to earn valuable accessories Y acaban de and empezar, special ¿eh? outfits. Llevamos nada. More hero and gameplay additions will arrive in Volume 3. Volume 2 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass launches on Nintendo Switch October 14th. Vale, el 14 de octubre de este año Get lo drawn tenemos. into these Nintendo Switch games. Vale, yo creo que ahora sí que vamos a ir a lo indie. When SpongeBob and Patrick make a ¿O no? wish that unravels the very fabric of the universe. In this 3D platforming adventure, you'll travel through portals to 7 outlandish wish worlds, like prehistoric kelp forest and Wild West jellyfish fields. Explore using all sorts of wacky moves, don over 30 fantastic cosmic costumes, and meet your favorite Bikini Bottom residents from the TV series, voiced by their original actors. Gracioso se ve el juego de Bob Soak up Esponja, ¿eh? SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake, launching on Nintendo Switch next year. Vale, next, yeah. You're Tiene mucho que enseñar, already ¿eh? Porque van rápidos. fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode, or take on rivals in Bueno, boss esto sí que es un poquito más including indie, este Jaggy. juego de boxeo. Fitness Boxing, Fist of the North Star, launches on Nintendo Switch March 2023. Vale, This para ain't marzo your también, average ¿eh? dodgeball. 2023. Throw whatever you can at opponents in this hilariously hard-hitting party game. Había Embrace the oído que absurdity anunciaban of juegos frantic para final de minigames, año, each pero one featuring casi todo lo que están ridiculous enseñando se va a rules in 2023. madcap arenas. A principio. Customize your character from head to toe with hundreds of accessories. Plus, challenge up to 6 friends and frenemies in local and online play. Imagino They que won't se even know referían what a hit 'em. año fiscal, Oddballers ¿no? launches on Nintendo Switch early next year. Que sí que termina A en small marzo. fox washes ashore on a 2023. ruined island. Brave the unknown in this isometric action-adventure game. Your only clue here is the manual. Traverse the island's interconnected realms to retrieve its missing pages. Dangerous traps and even more dangerous monsters lurk around every corner. What long-lost secrets will the island reveal? Tunic launches on Nintendo Switch September 27th. Pre-orders Oye, begin también today tiene buena on pinta. Nintendo eShop. Más corte indie, pero bueno,
New intel has arrived for these Front Mission remakes. Full remakes of 2 Front Mission games are storming in. In Front Mission 1 Remake, you'll pilot giant machines called Bonzers in tactical turn-based combat. As you progress, you'll obtain skills that can help you gain the upper hand against opponents. You can also test your mettle at the Coliseum. Bueno. Continue the battle in the sequel, previously unreleased outside of Japan. Take advantage of additional features like more terrain effects, weapon and armor attributes, and over 80 new skills added from the first game. Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this November. Front Mission 2 Remake will launch on Nintendo Switch next year. And in the future, a remake of Front Mission 3 will also launch on Nintendo Switch. Vale, pues nada, un montón de juegos de Front Mission. Si os gusta. It's a wonderful life for a new generation. After nearly 20 years, a beloved farming experience is reborn. Aquí bien, con muchas ganas de ver a ver qué es lo que anuncian, ¿eh? Here, you'll manage a farm Bueno, passed pues te down has to you perdido by Fire your Emblem. father. Restore and expand your farm as you nurture crops, care for your friendly animals, and help the land flourish. Expansión de Xenoblade Chronicles 3. Befriend the townsfolk while you're out and Algún about título in the valley. indie. Y yo creo que ya de momento. You might even meet your future partner and start a Y family. Project Zero también. In this installment, those around you will grow older as time goes on. Their appearances will change over the years. Your child will also choose their career based on how you raise them. An especially wonderful farm life in Forgotten Valley lies ahead. Story of Seasons, A Wonderful Life launches on para el Nintendo año que Switch, viene. Summer Ostras, es verano 2023. 2023, ¿eh? Ese ya se va un poco lejos. Vale, esto tiene que ser alguna expansión o DLC de Splatoon 3. Juego que ha sido lanzado hace muy poquito. The first post-launch Splatfest for Splatoon 3 has been confirmed. Bueno, un festival lo llaman, ¿no? Vale. What would you bring to a deserted island? Gear, grub, or fun? This Splatfest will take place on the dates shown on screen. So many incredible possibilities. Which team will you join? And more free updates are planned for Splatoon 3. Vale, son unas Be on the actualizaciones lookout for more gratuitas info in the future. y llegan a finales de septiembre para Splatoon 3. いかがでしたか？皆さんは無人島に何を持ってきますか？私はもう決めています。皆さんもぜひ参加してください。Buah. 次はこちらの映像をご覧ください。A ver qué nos va a enseñar. Madre mía. Venga, algo gordo, va. Nintendo. Square Enix. Bueno, vale. Octopath Traveler 2. Ah, la segunda parte. Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. 8 new travelers embark on a journey through the land of Celestia. With that, we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. I'll be back once I eliminate that devil called A poverty. ver, gráficamente es muy bonito, la verdad. Ya es que te guste el género, vamos a lo mismo. Luego hay mucha gente que le ha gustado Octopath Traveler. Y bueno, pues aquí tienen la segunda Doubt parte. is what I do. Leave the hunting to me. You'll have all the tasty meat you want. I need to rediscover who I am. Hombre, Espacio, no te preocupes por haber comprado Splatoon 2. Lo habrás disfrutado si te lo compraste hace 2 años.
Each Es lo traveler's que hay, path siempre van a action salir differs between títulos day nuevos, and ¿no? night. Y lo que tenemos como nuevo se va quedando viejo. Eso What will siempre happen when their va a pasar, paths ¿no? intertwine? Let's go, Temenos. Piensa en los 2 años que lo has disfrutado. And what adventures await them in this new I world? think I found the source. A ver, si el primero Octopath Traveler Eight se veía bien, travelers esta each have segunda their parte own story to tell. Where will their se ve journeys lead mejor. A ver, them? es un estilo gráfico And muy you. peculiar. Octopath Traveler 2 launches on Nintendo Vale, nos Switch están enseñando February hasta final del año 24, fiscal. 2023. Porque están enseñando casi todo. Bueno, hay alguna excepción que hemos ご覧 visto いただいたの verano. はスクエア・エニックスさんが送るオクトパストラベラーの最新作です。新たな8人の旅路にぜひご期待ください。 Y se están enseñando títulos hasta marzo Headline o incluso verano 2023. Nos tienen que enseñar algo de Breath of the Wild. A magical home is waiting for you. Welcome to your new fairy tale life in Fae Farm. Cultivate your homestead and forge everlasting friendships in this farm Paran simulation de anunciar RPG. juegos de granja, Discover magical spells to grow crops. Ya no lo digo solo por este directo, en Face off general, against mischievous foes Muchas compañías intentan and explore the medio enchanted realms of imitar Azoria. el éxito de Along the way, Animal you'll Crossing. befriend a lively cast of characters who call this island their home. Tend and grow your fairy tale farmstead solo or together with up to 4 players in local or online multiplayer. By gathering resources and crafting items, you'll be able to customize your home and enjoy this mesmerizing adventure even more. As the seasons change, new spellbinding surprises can be unlocked that'll help you restore Azoria to its natural splendor. Magic awaits in Fae Farm, launching Vale, un título exclusively más on para Nintendo primavera Switch Spring 2023. 2023. It's a musical blast from the past. ¿Eh? Celebrate the 35th anniversary of the Final Fantasy series with the latest theater rhythm game. Enjoy iconic songs like One Winged Angel, Torn from the Heavens, Suteki Dane, Bueno, pues and un juego more. musical. There are 385 songs ¿Qué total. queréis que os diga? Songs are categorized by game, so you can play each stage Para while fans, experiencing the fans, series fans through the de music. Final Fantasy. In addition, 2 players locally can complete stages in pair style, while up to 4 players can battle to the beat in online multi-battle. Theater Rhythm Final Vamos, Bar Line Nintendo. begins its symphony Sí, on todo esto Nintendo está muy Switch bien, pero February enséñanos 16, algo más. Que se 2023. pasa el direct. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. After the game's launch, paid DLC songs from the Saga series, Nier series, Octopath Traveler, Live Alive, and more will be released. That's 90 additional songs. Plus, editions containing a season pass and 27 extra songs, including Melodies of Life, will be available. A cosmic adventure is Vale, just vale, esto- around the corner. Esto es otra cosa, pero Blast ya lo off on an hemos adventure visto of en galactic Nintendo. proportions with Mario Ya and lo the hemos visto el Rabbids. Mario. Let's dive Más into Rabbids. exploration. Freely roam through all sorts of wondrous worlds, each one jam-packed with discoveries. Me da la sensación de que si enseñan en este direct el Mario más Rabbids, Find coins, sabiendo que va a salir, unlock hidden paths, creo que era en octubre, no van a and anunciar help out nada the más de locals Mario. with their troubles. Porque se At solaparían shops, un you poco can los get dos items títulos. that'll come in handy during battles. After each quest or battle, your team will earn rewards and get ¿Qué juego stronger. esperas espacio Sparks are este? here to lend a helping el Mario hand. más Rabbids. Recruit up to 30 different Muy buena sparks, pinta tiene. each with their own special powers and skills. They can help spark a decisive victory. Can Mario and the Rabbids put an end to the darkness? Se nota que han hecho una gran producción con Mario este plus título. Rabbids Sparks of Hope launches on ¿Veis? No me Nintendo equivocaba, Switch 20 de October octubre. 20th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop.
A Venga, gold anunciar edition can algo also chulo be que me como pre-ordered, las tarjetas containing the base game, del weapon sorteo. skins, and a season pass. De los nervios ya. Restore peace between humans and monsters. Rune Factory 3 returns on Nintendo Switch. Take a break from quests to chat with the locals, cultivate crops, and care for monsters, Otro juego de granja. among other Otro juego de relaxing granja. activities. You can also transform into a monster? Your abilities in battle and conversations with the locals will vary depending on your form. Your choices will also cause different events to occur. Plus, a brand new mode has been added to help you enjoy more quality time with your in-game spouse. Rune Factory 3 Special launches on Nintendo Switch next year. Plus, a new Rune Factory series will launch in the future. Oh, More Nintendo 64 games are on the way. Pilot Wings 64. Mario Party. Mario bueno, Party está 2. bien que metan más títulos para el Switch Online. Lo que Mario pasa es que Party estaría bien 3. que los vendieran también para quien quiera comprarlo y no pagar una suscripción. Pokémon Stadium. Pokémon Stadium 2. 1080 snowboarding. Excite Bike 64. These games will gradually be added in the future. You can play a selection of Nintendo 64 games and enjoy many more gaming benefits with an active Bueno, Nintendo van llegando Switch poco a Online poco Plus más expansion títulos a pack Nintendo membership. Switch Online, eso está bien. Oh, and there's one more game we should mention. Oh, algo. Oh, lo van a traer. Dicen que este título, yo no lo jugué porque no tuve la Nintendo 64, pero dicen que este título estaba muy bien, Oh. Why not mix things up with these Nintendo Switch games? Live your best life on the newly discovered continent of Antuisia Vale, in ahora this vamos a lo immersive indie. Este de RPG. juegos para todos los gustos es algo Perform más over indie, ¿no? 100 types of daily tasks to build character and deepen your relationships with the locals. In doing so, you'll gain access to different job classes and abilities. A grand adventure into the unknown awaits. Various Day Life launches on Nintendo Switch later today. Este hoy mismo, si os ha gustado. A malfunction causes you to crash land on a strange planet. Build a new rocket from scratch in this management sim game. Scour the planet for materials. Then build machines to refine them into various resources. Eventually, you'll construct multiple production lines like these. But the planet's creatures will attack, so keep them at bay. Factorio launches on Nintendo Switch October 28th. Oye, pues no está mal. A young girl named Ib visits an art museum with her parents in this 2D exploration adventure. She wanders through a busy gallery by the artist Guertena until one particular piece draws her in. Will she be able to safely return to her own world? Every decision affects her fate in Ib. Launching on Nintendo Switch Spring 2023. Esto es un super Mario indie. Strikers Battle League Football, featuring action for up to 8 players locally on one console, is getting a second free update. Joining the roster Vale, a ver are qué lleva la nueva Pauline, a physical actualización. powerhouse with Hombre. fast movements and strong tackles. And Pauline. Diddy Kong, a midfield speedster Diddy with Kong. dazzling techniques and high pass accuracy. Plus, more gear and another stadium are being added. The second free update launches this month. Vale, gratuita, gratuita. The final summer begins. Ay, ¿qué tenemos más por aquí? 予感がした。どこまでも眩しくて想像しいあの夏が始まる。そんな予感が。
When strange islands suddenly appear, Ryza and friends set sail to investigate in order to protect their homeland from impending danger. Sprawling landscapes set the stage for your adventure. Freely explore this vast world and forge your own path in this charming RPG. 11 heroes from all walks of life will join your party. During battle, work with your allies to activate various skills, which can be swapped out when needed. Bueno, pues si os gusta Teamwork is género, paramount after all. no tiene mala pinta. New features are also in store. The keys to this lively adventure are in your hands. Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key launches on Nintendo Switch Tenemos un February direct 24th, que 2023. ha empezado muy bien, pero va haciendo así para abajo. Ahora tienen que volver a levantarlo. Wave 3 is on the way. Vale, siguen bajando para abajo, porque ya sabemos que van a Here's a salir sneak más peek at pistas de two Mario Kart. courses Eso no hacía racing into falta Wave 3. avisarlo. Merry Mountain from Mario Kart Tour. Peach Gardens from Mario Kart DS. Eight courses will race into Wave 3 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Vale, por Pass si no lo launching sabíais, this tenemos winter. más pistas para Mario Kart. Venga, Buy the Nintendo, Booster por Course Pass favor. separately or enjoy it Enséñanos for no algo additional nuevo, cost as nuevo. part of a Nintendo Switch Online gordo. Plus Expansion Pack membership. いかがでしたか？ここで Pues 一つ me ha 任天堂 parecido スイ así ッチスポーツに関するお知らせです。 no. 次回の無料アップデートでゴルフを追加します。収録コースは全部で21コース。 A ver, que mola, ¿eh? Que mola Cada que player incluyan mucho. esto del golf オンラインで en Wii は Sports, 最 ¿eh? 大8人で同時 Además, にコースを es 回 una りなが actualización ら gratuita. 多数の Otra cosa es que yo から estoy 脱落 esperando して que いく anuncien サバイ algún バル título ゴルフ nuevo, を ¿no? お Gordo. 楽しみいただけます。 Pero no, 秋に no 配信とお desmerece 知らせしてい el ました esfuerzo que が、 están haciendo 開 con 発 las にもう少しお時間を actualizaciones い y ただ con きた todo く lo que están enseñando, ¿eh? 冬に配信予定です。もうしばらくお待ちください。続いてはこちらの方からご紹介いただきましょう。宮本さん、 Oh, Miyamoto, ¿qué nos vas こ a んにちは enseñar?。ご無沙汰しています宮本です。今日はいくつか近況報告も兼ねてお伝えしたいことがあります。まず春にツイッターでお知らせしましたが、イルミネーションのクリス・メレランドリーさんと取り組んでいるスーパーマリオの映画ですが、来年の春の公開となりました。そして USJ で2年目を迎えたスーパーニンテンドーワールドですが、アメリカハリウッドでもオープンしますよ。最近はそれらの追い込みに取り組んでいます。さて、今日はピクミンについて皆さんにお伝えしたいことがあります。そう、1作目からもう20年が過ぎましたが、まだまだ作り続けています。まずは昨年11月にナイアンテックさんとモバイルでスタートし、世界中のユーザーが花植えを続けているピクミンブルームです。まだプレイしたことがないという方に向けて少しだけ紹介させてください。ピクミンブルームは位置情報と連動した遊びで、外に出かけて歩くことでピクミンを見つけたり育てたり一緒に花を植えたりする遊びです。毎日のウォーキングやお出かけに持って歩くだけでいいんです。 De verdad, 一日の終 Miyamoto わり para には enseñarnos 出かけた juego 場所を振り móvil. 返ったり、ピクミンをお使いに出してその日に見つけたアイテムを集めたり、蜜をあげて花びらを増やして遊びます。さて、今日は何歩歩いたでしょう。お出かけ先では AR 機能を使ってピクミンと写真を撮ることもできます。あなたのそばにもピクミンがいますよ。ちょっと私の画面を見てみましょう。ピクミンは700匹近く育ててますね。ピクミンは花のエキスが大好きなんです。こんな風にエキスをあげると花を咲かせてくれます。その日に歩いた歩数もわかりますね。マップは歩いたところの雲が晴れていくので、自分が歩いた場所を残していけます。私は普段京都市内を中心に移動していますが、
大阪にも行ってますね。 USJ ですね。たまに東京にも出かけています。よし、今度はここ歩いてみようなんて旅行や散歩が楽しくなります。持っているだけでも楽しめるゆるい遊びですので、ぜひダウンロードしてみてください。Bueno, está bien que lo enseñen. さて、ここからが本題。まずはこれをご覧ください。 La noticia principal, va, venga, ¿qué nos vas a enseñar? Ahora viene, ahora viene, ahora viene. No, otro Pikmin, el Pikmin 4. Vale, llevaba mucho tiempo hablando de este juego y bueno, por fin lo vamos, por lo menos vamos a saber que se anuncia en 2023, ¿vale? Llegará en 2023. そうです。ついにピクミン4が2023年に登場します。今日は具体的な遊びはお見せできませんが、このように地面に近いピクミンの視点でも遊べるようになりますよ。そして新しい T シャツも作りました。スイッチでとても操作がしやすいものになったので、ピクミンシリーズの最大の遊び、段取り、マネジメントの戦術により集中して遊べます。ピクミン4をお楽しみに。小泉さん、ありがとう。Vale, bueno, pues sabemos que hay un Pikmin 4 que llegará y que no vamos a ver gameplay, pero bueno, para quien lo espere ya sabe que está ese Pikmin 4. Otros titulares, venga. Otros titulares significa más títulos indie. O bueno, a lo mejor no son todos indies. Son... En teoría no tenemos audio ahora, por lo menos que no me desmoneticen. No me pongan el vídeo como desmonetizado por la canción. Just Dance 2023. Vale. Lo tenemos disponible en noviembre. Can you survive the season of death? Una cosa sí que tenemos que tener clara. Un montón de títulos están The season of death quietus continuously muchos títulos los están anunciando ya varias veces. Travel the world and find a way to put an end to the calamity in this life simulation RPG. Along the way, allies with different motives will join your cause. While facing numerous dangers, por ejemplo, el Mario you'll begin lo to han uncover enseñado, the truth of this ill-fated world. After this presentation, a demo containing the opening days of your farm's first season will be available on Nintendo eShop. Save data can be transferred to the full game once purchased. También y hace tiempo que salió la demo. Harvestella launches on Nintendo Switch salió en November un 4. direct que hicieron de Harvestella. Get ready for a devilishly Vale, good muy time. bien. Está muy guay que nos enseñen Bayonetta 3, pero también sabíamos que iba a salir. In the first Bayonetta game, she clashed with angels to recover her lost memories. And in the second, confronted demons to save her best friend. Now, in this third installment, she'll fight to protect the world from the sudden invasion of man-made bioweapons called homunculi. Don't worry, I know this song by heart. She's gone from fighting for herself to fighting for others, to fighting for the world. Those who have overcome their past histories with Bayonetta to fight alongside her. ¿Qué os está pareciendo el Nintendo Direct a los que lo estáis viendo conmigo? And another Umbra Witch, Jean. Yo lo estoy viendo más flojo de lo que esperaba, pero no por todo lo que están enseñando, que hay cosas que están muy bien, ¿no?
sino porque muchas de las cosas que están enseñando ya sabíamos. Sabíamos que iba a haber una actualización de Mario Strikers, sabíamos la actualización de Mario Kart, sabíamos lo de Mario más Rabbids, sabíamos este Bayonetta que están enseñando ahora. El juego anterior, el Half-Veil o algo así como se llame, también lo habían anunciado ya. A dark fantasy mystery abounds from the creators of Danganronpa. Welcome to the city of perpetual rain. Yo ya me estoy haciendo la idea, igual me equivoco, que vamos a tener un único anuncio gordo al final, o quizás ninguno, o quizás simplemente nos enseñen algo de Breath of the Wild 2. No va a haber nada más. Ya mi hype ha bajado un poco. Es cierto que salen muchos títulos a final de año. Este Bayonetta 3, el Mario más Rabbids. Dive into these unsolved cases as a trainee at the detective agency. El Pokémon. Thoroughly inspect each crime scene to el gather Autómata que clues se and anunció. evidence. When you're ready, Shinigami will conjure a realm tying the crime scene to the truth. A mystery Pero claro, también es un direct que están enseñando también títulos de principio de 2023. To edge closer to the actual Por lo que events. nos podrían enseñar alguna novedad nueva gorda. Mystery phantoms will attempt to hinder your progress during each case. Avoid their barrage of falsehoods and slash through contradictions. Uncover the secrets of Master Detective Archives Rain Code, launching first on Nintendo Switch Spring Otro título 2023. primavera 2023. Enter the village if you dare. Vale, pero esto va a funcionar en la nube. The latest Sí, installment lo in the pone ahí. Resident Resident Evil Evil series is Village coming to Cloud. Nintendo Switch as Pues a nada, en la cloud nube lo version. siento, pero no. En la nube lo siento, pero no. Ethan Winters must face the horrors of the village and its 4 fearsome lords to rescue his abducted daughter. Resident Evil Village Cloud launches on Nintendo Switch October 28th. You can download and try out the free demo today on Nintendo eShop to pre-order the full game. Vale, quien tenga curiosidad The puede probar Winters la demo hoy expansion mismo. DLC containing a new third-person mode, additional story content, and more will launch December 2nd. Va. Additionally, 3 other recent entries in the Resident Evil series will be available as cloud versions on Nintendo Vale, Switch pues nada, this year. no me mola que lleguen versiones cloud. ¿Qué queréis que os diga? Quiero jugarlo, quiero tener el disco, bueno, el cartucho, quiero jugarlo en la consola. Pero bueno, es una opción para quien lo quiera, ahí la tiene. Vanquish foes to avenge your father in this kung fu action Sifu. brawler. Este By mola. thrusting, tripping, and parrying opponents, you'll break their stance and gain the upper hand. Fall in combat and you'll get older and weaker. In turn, however, you'll learn new techniques to complete your mission. Can you exact revenge before your time runs out? Oye, pues se ve bastante bien, Nintendo prácticamente. Hombre, Switch no será November igual 8th. que verlo Pre-orders begin today en on Nintendo las eShop. consolas de sobremesa. Experience the events se ve leading bien. up to Final Fantasy VII in this exhilarating action RPG. Zack Fair is a young and ambitious soldier operative aspiring to become a hero. Together with Sephiroth and Cloud, he investigates strange disappearances within his elite unit. This remaster features enhanced HD graphics, an updated combat system, and new soundtrack arrangements. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion launches Muy on bien, Nintendo este se ve Switch súper December bien. 13th. The classic arcade shoot-'em-up Radiant Silvergun is coming to Nintendo Switch. Fire different types of weapons to take down waves of enemies. Desde luego, por título no Defeat será porque multiple juegos enemies se of the están same color anunciando, for a chain bonus, or take down differently colored ones for a secret bonus. Rack up these bonuses for a high score.
Radiant Silver Gun launches on Pero Nintendo bueno, Switch aparte de la later today. cantidad está la calidad, y aparte de la cantidad la calidad Recruit a está team of shipwrecked los heroes and First make your Party way de out of a Nintendo. derelict space station in this roguelike game set in the Tenemos ahí endless anunciado universe. Septiembre, But it's not as easy para as it sounds. algún momento You'll de have to año fend off 2023 continuous waves y of monsters as you make your way through molaría que anunciaran procedurally otras generated cosas. levels. Complete various quests to Bueno, unlock vamos new a confiar en heroes, que todavía queda weapons, un poquito de station direct. areas, and more. Up to 3 players in online co-op can attempt to escape their grim fate. Do you have what it takes? Endless Dungeon launches on Nintendo Switch next year. The journey of world regeneration begins anew. Remaster of Tales of Symphonia is coming to Nintendo Switch. The world of Silverrond is controlled by shadowy forces called Desians. To stop them, a person known as the Chosen One must ascend the Tower of Salvation. Desde luego, títulos se están anunciando, Lloyd soon No embarks on a puedan journey gustar with más o Colette, menos, the current pero Chosen One, and his están childhood pim, pam, friend pim, pam, in this pim, pam. beloved action RPG. They'll meet allies along the way, like the wandering aristocrat Zelos, and a lumberjack who lost her emotions after an experiment, Presea. Other allies will also join the party. The fate of 2 interconnected worlds hangs in the balance. Tales of Symphonia Remastered begins its journey on Nintendo Switch Vale, early otro next título year. para primero de 2023. Pues acabamos de empezar el año con un montón de títulos. Nos pueda gustar más o menos. De verdad que nos tenéis que enseñar la nueva temporada. Ya sabemos que la va a haber, ¿no? De Fall Guys. Que por cierto estamos jugando en directo los domingos. Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. Wow. One day, a spaceship crash lands on planet Popstar. To help Magalore return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to sword, whip, and other familiar copy abilities, the new Mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance, or punch them up close. It's packed with other Qué powerful chulo. moves as Ah, well. otro Kirby. The game supports local play for up to 4 players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magalore's Tome Trackers, and returning ones like Samurai Kirby. All sub-games can be played with up to 4 players. Este pues está bien, ¿no? Este yo creo que es una... An adventure of remake, ¿no? De deluxe la versión de Game proportions Boy. awaits. ¿O estoy yo equivocado? Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th, 2023. Wow, lo tenemos el 24 de Pre-orders febrero. begin today on Nintendo eShop. 星のカービィ30周年に合わせて新しくなった星のカービィ Wii が登場します。どうぞお楽しみに。 Este año こ están こま dando で fuerte con 任天堂ダイレ Kirby, クトをご覧いただきありがとうございました。 No, no, no. ¿No vais a enseñar nada más? 次が最後の映像になります。ご覧ください。 Vale, venga, a ver qué nos van a enseñar. No sé si quiero algo de Zelda o algo nuevo, chulo. Esto es algo de Zelda.
Esto es Zelda. ¡Guau! El nuevo Breath of the Wild 2. ¿Sabremos el título? ¿Nos pondrán hoy el título o qué? Guau, ¿qué pasaba ahí? Tears of the Kingdom. Tenemos título del nuevo Zelda. ¡Bien! ¡Ya! Tears, ¿qué significa? No tengo ni idea. Vale, tenemos fecha. 12 de mayo de 2023. Bueno, oye, no está mal. Tears of Kingdom. Vamos a buscarlo aquí enseguida en internet. El traductor. Vale, traductor. Gracias, esta presentación ha concluido. Muchísimas gracias. ¡Bah! A ver. Tears of King. Vamos a ver cómo es Tears of Kingdom. Las lágrimas. Tears son lágrimas. Las The lágrimas. Dreamland Deluxe launches on Nintendo. Vamos a ver. Of King. ¿Cómo se ve, ¿Cómo se ve? Ostras, cómo se nota que está ahí por las alturas, ¿No? Qué diferente se ve el mundo de abajo. Vale, Tears of King. Lágrimas del reino, es la traducción, Lágrimas del reino. Mirad, he pausado aquí un momento, solamente en la parte esta de que sale el logo, el nuevo logo, ¿no? Y mirad, ¿os habéis dado cuenta en la espada? ¿Cómo cambia? ¿Cómo es distinta la parte de abajo de la espada? O sea, es como si una nueva especie de tribu o algo nos van a ayudar. La espada se modifica, ¿veis? La parte de abajo de la espada. ¿Os acordáis del tráiler en que la espada estaba como dañada? Pues ahí va a haber una colaboración con otra tribu, con otra gente que nos va a ayudar. Vamos a ver un momentito de nuevo. Es una de las mejores cosas del Direct, ¿no? Este nuevo anuncio de Zelda. Vale, vemos una especie de templo que está en el cielo, en una isla. Está claro que vamos a poder subir de las zonas inferiores a las superiores. Lo que no sabemos muy bien cómo todavía. Hemos visto ahí una especie de mecanismo. El planeador mola mucho también. Vamos a tener tecnología de los Zorak, creo que es esta tribu. Un saludo despacio. Yo es que estoy ya emocionado viendo lo poquito así que más me ha llamado la atención, que es el trailer de este nuevo Zelda, Las lágrimas del reino. Y la fecha de lanzamiento, que lo dejamos ahí, el 12 del 5 de 2023. Y bueno, eso es lo que tenemos anunciado. La verdad es que esperaba, aparte del Fire Emblem, que anunciaran algún otro título gordo. Se había
ahora sí que podemos hablar de rumores, ¿no? Sí, hablar un poco del tema de Donkey Kong, quizás un Donkey Kong 3D, se hablaba algo de un nuevo Mario 3D, aunque yo no lo tenía nada claro porque estaba el Mario más Rabbids. Y no sé, quizás algo nuevo. También había oído decir que íbamos a tener algún Zelda de los clásicos en HD, un Wind Waker o Twilight Princess. No sé, algo de todo eso que se había rumoreado. Me hubiera gustado que se anunciara, pero al final no ha sido posible. Un saludo, Luis, gracias por estar por aquí con el directo. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, pero bueno, esperemos que ya para el año que viene nos anuncien algunas cositas más. Y bueno, la verdad es que para la gente que le gusta más los juegos de tipo rol o de combates por turnos y tal, sí que se han anunciado bastantes cosas interesantes. El Fire Emblem nuevo, tenemos el anuncio del Pikmin 4 para quien le guste, pero sí que yo me he quedado con la espinita de que me hubiera gustado alguna versión en HD de algún Zelda este año, ya que no vamos a tener título de Zelda, ya que Breath of the Wild 2 o el tales, ¿cómo es el nombre? El Tears of Kingdom no llegaba este año, pues hubiera molado algo de Zelda, pero bueno, no ha sido posible o no han decidido que no. Y bueno, sí que me hubiera gustado algún Fifth Party nuevo de Nintendo que se hubiera anunciado, pero este año también hemos visto que parece que se están dedicando más a promocionar el aniversario de Kirby, porque vamos a tener algún título más. Incluso llegué a oír hablar de algo de Luigi's Mansion, de que íbamos a tener alguna versión de alguno de los títulos de GameCube. Y bueno, que son cosas que se rumorean, que quizás lleguen con el tiempo, pero bueno, ahora mismo no va a ser así. Sí que hemos visto también anuncios de juegos nuevos para Nintendo 64, para el servicio online, y un montón de juegos de otras compañías, títulos indie. La verdad es que ha sido un direct completo en cuanto a contenido, pero un poquito más flojo de lo que esperábamos porque se ha vuelto a recordar muchísimas cosas que ya sabíamos que se iban a lanzar. Pero bueno, no nos podemos quejar porque siempre tenemos un hype súper alto y luego nos lo van bajando, las cosas van llegando más despacio de lo que nos gustarían. Pero bueno, por lo menos tenemos ya fecha que es súper importante, el 12 de mayo de 2023 tendremos el lanzamiento del nuevo Zelda Tears, a ver si me lo aprendo, Tears of Kingdom. Ya no hay que decir Breath of the Wild 2 nunca más. Nuevo Zelda, Tears of Kingdom, tenemos esa fecha, tenemos un fin de año con un montón de títulos, tenemos el Mario más Rabbids y un montón de títulos que hemos visto aquí anunciados y bueno, pues quedamos contentos con una Nintendo Switch que está a tope de ritmo, que tiene unos cuantos años todavía por delante, que no necesita una Nintendo Switch Pro porque la consola veis que está trayendo muchísimos títulos. Me ha llamado la atención el juego It Takes Two, el juego este colaborativo que se ha anunciado para Nintendo Switch también. No sé, el directo ha sido completo. ¿Esperábamos más cosas? Bueno, pues siempre esperamos más cosas. Pero bueno, yo he quedado bastante contento con la espinita de que me hubiera gustado ahí algún Zelda en HD, que se hubiera remasterizado. Quizás el anuncio de algún título nuevo de Mario o algún remaster de Luigi's Mansion o algo así que se había oído por ahí. Quizás lo del Donkey Kong, como ya digo. Pero bueno, no nos podemos quejar, ¿eh? Tenemos título de Zelda, fecha del lanzamiento de Zelda y muchísimas ganas de seguir disfrutando de la Nintendo Switch y de seguir sacándole partido a esta consola híbrida que tantas alegrías nos está dando. ¿A vosotros qué os ha parecido la presentación? Dejadlo en los comentarios, que se agradece mucho. Si os ha gustado el directo, dejad un like, que se agradece muchísimo también. Si no estáis suscritos, que prácticamente el 90% de los que estáis viendo el contenido del canal, el 90% no estáis suscritos, pero si es gratis, dale al botoncito, pling, suscribir. Y ya si activáis la campanita, os llegan las notificaciones de los nuevos vídeos y de los directos. Bueno, pues si os ha gustado este directo, dejar un like, que se agradece mucho. No olvidéis suscribiros al canal, que por ahí tendréis algún botón para suscribiros. Y bueno, pues mañana nos vemos. Mañana es miércoles. Mañana os traigo gameplay de Donkey Kong Country Tropical Freeze, que estoy jugando con mi hermano y está súper chulo. También prepararé un resumen porque, como he comentado al principio del directo, no voy a poder estar en el State of Play de esta noche,
pero os traeré un resumen al canal. Y bueno, pues a ver qué nos presenta Sony, que también hay muchísimas ganas de ver a ver los nuevos títulos que van a llegar para PlayStation 5. Lo dicho, muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado al directo, habéis llegado conmigo aquí hasta el final, gracias de verdad. Antes de terminar, lo último, saludar a la gente del chat, como suelo hacer normalmente. Un saludo para Luis Carvajal, un saludo para Alejandro Hernández, un saludo también para Espacio Diverso, que hacía un tiempecito que no se pasaba por aquí. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo, aunque no hayáis escrito, sé que habéis estado unos cuantos más conectados. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo o quizás en el próximo directo con más contenido y mucho mejor seguro. Nos vemos, chao.